capítulo 13. Vamos a mirar el verso número 1 en adelante. Gloria al Señor. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso número 1. Retomamos lo que dice la Escritura. ¿Ya lo encontró allí? Muy bien. Gloria a Dios. El Señor Jesús es nuestro modelo a seguir. Pero quiero que usted aprenda algo importante esta mañana. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Amén. Dejemos hasta allí. Siéntese por favor, usted que está de pie. Y aquí encontramos uno de los pasajes más conocidos del Señor, en donde Él lava los pies de los discípulos. ¿Para qué lo hace el Señor? Para mostrarnos un ejemplo a cada uno de nosotros. Y yo quiero decirle en esta mañana que el anhelo nuestro es parecernos a Jesús, es parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y a veces creemos que para servir tenemos que parecernos a Jesús, y no, es al contrario. Para parecernos a Jesús tenemos que servir. Y Dios nos diseñó para que cumplamos una serie de funciones en esta tierra. No solamente que hablemos de Él bonito, sino que lo demostremos con actos, y esas obras el Señor las llama servicio. Entonces, mire cómo el Señor Jesús hace lo más grande, lo más hermoso, lo más glorioso que un rey puede hacer. Y es, todos los reyes de la tierra por naturaleza pues estaban en su trono, conservaban su posición de dignidad. Pero una de las cosas que nunca un rey hacía era dejar su trono y ponerse en la misma condición de sus súbditos o de sus gobernados. Pero Jesús no solamente dejó su trono y se puso en el mismo nivel de nosotros, sino que bajó al nivel de un esclavo y se sacrificó por nosotros. Eso se llama servicio, eso se llama fidelidad, eso se llama amor. Ahora, cuando la Biblia nos dice que el Señor, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas y que a los suyos, dice que el Padre le había entregado todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios iba. Si Él sabía cuál era su propósito, para dónde iba, de dónde venía, cuál eran todos sus planes y lo que Él tenía que hacer. El Señor lo conocía perfectamente. Dice la Biblia que se levantó de la cena y se quitó su manto. ¿Qué significa que el Señor se haya quitado el manto? El manto pues era el vestido de maestro, de la persona que fuera. Era como una especie de chaqueta, para ponerlo en un ejemplo de algo que nosotros usamos, que usaban por encima de su vestido, de su túnica. Debajo estaba la túnica, encima estaba el manto, y los que tenían alguna posición más elevada tenían una capa por encima de eso, ¿sí? Era como la forma de vestir. El Señor se quita el manto y queda como en uno nunca salía a la calle sin manto, uno nunca hablaba con nadie públicamente si no tenía un manto. Siempre el manto tenía que estar encima de la túnica. Era como yo sé que ustedes lo han visto, una cosa que se atravesaban así, se ponían así como diagonal encima de la túnica. Eso se lo quita el Señor, porque los únicos que no tenían manto eran los esclavos y los niños. Ellos eran los que no tenían manto. Y el Señor se hace como un esclavo, se hace como un niño para poderle en ese momento servir a los discípulos. Y lo que iba a hacerles era lavarles los pies. Y nosotros ya hemos hablado bastante del tema de cómo el Señor les lava los pies y por qué el Señor lo hace. Y sabe una cosa, uno de los problemas que nos impide servirle a Dios y hacer obras que sean útiles para el Señor es que tenemos miedo, o tenemos de pronto una fuerte
defensa de lo que las demás personas van a pensar de nosotros. Si nos ven haciendo algo y si de pronto no nos aceptan, si de pronto nos critican, y ese temor, ese miedo a que nos critiquen, a que nos juzguen, de pronto, valga la redundancia, injustamente, eso nos impide servir. Pero el Señor se quita su manto y se pone a servir. Eso lo podemos decir, de que el servicio tiene que nacer desde lo genuino, desde lo honesto que nosotros podamos hacer. Ahora, aquí dice la Biblia que como ya el Señor sabía que el diablo había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Judas está ahí en la cena, pero ya el diablo lo había tocado. Y dice la Escritura que el Señor le lavó los pies a todos menos a Judas. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? No, el Señor le lavó los pies a todos, incluyendo a Judas. Y uno de los problemas que nosotros tenemos para poder hacer un servicio que agrade a Dios, ¿sabe cuál es? Que queremos servir, pero decidir a quiénes le servimos y a quiénes no. Y entonces decimos, bueno, ese como me ha caído bien y siempre ha sido buena gente y siempre me ha hecho favores, claro, con mucho gusto yo le ayudo. Pero aquel que, es que ha sido una piedrita en el zapato, ese sí que no. Ese sí que ni espere que yo le voy a ayudar. Y eso fue lo que precisamente el Señor no hizo. La Biblia dice que Él vio a todos, todos lo iban a negar, todos lo iban a fallar, todos más adelante le iban a defraudar, pero el Señor dice que le ayudó a Judas, porque comer con los pies sucios no era algo muy agradable ni para él ni para los demás, debido a las mesitas bajitas que ellos usaban y todo lo que la cultura judía tenía allí. Entonces, lo que eso nos está enseñando es que no debemos elegir a quién le hacemos el bien, sino que todos deben estar en nuestro radar y poderle servir. Ahora, acompáñenme al capítulo 6, ahí mismo de Juan, y mire lo que dice en otro ejemplo del servicio. Evangelio de Juan, capítulo número 6. Vamos a mirar lo que dice la Biblia en el versículo número 11. Juan capítulo 6, versículo número 11. Dice la Escritura: y tomando Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es profeta, que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Este milagro de la multiplicación de los panes y los peces es un claro ejemplo de la función que nosotros tenemos en esta tierra. Y hay un grupo de personas que están necesitadas, están hambrientas. De hecho, no es un grupo, son 5,000 hombres más las mujeres y los niños, que eso fácilmente podría superar la cifra de las 20,000 personas. Pero seamos prudentes y pongámosle que habían 10,000 personas ahí. 10,000 personas en ese lugar, necesitadas. Pero recuerde que los discípulos también eran necesitados. Ahora, si usted hace una división, y yo sé que nosotros nos fijamos en el milagro, los panes y todo eso, y así tiene que ser, pero si usted hace una división, lo más probable es que solamente estuvieran los 12 discípulos. Y digo lo más probable porque las canastas que sobran son 12. Entonces, la Biblia no dice que eran los 12, pero suponemos que habían 12, estaban los 12 discípulos, que era lo máximo. Entonces, si habían 12 discípulos y hay que servirle a 5,000 personas, divida 5,000 en 12 y le da el número de 416 comensales por cada discípulo. Es decir, que ese día los discípulos tuvieron que servirle cada discípulo a 416 personas. Y yo no sé si usted algún día ha sido mesero de un restaurante, pero atender 416 personas, una sola persona, es literalmente imposible.
416. Usted puede atender 20, usted puede atender 50, usted podrá atender 100 a lo largo del día, pero atender y recibir orden para 416 personas. Y eso que estamos haciendo la cifra solamente por los varones. Imagínense lo difícil que era. Entonces, ahora Pedro, ellos están reventados, les ha tocado duro. Dice la Biblia que no tenían tiempo ni para comer, porque estaban muy cansados. Pero a pesar de eso, ellos decidieron gastarse para hacer la obra del Señor. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque a veces nosotros pensamos que nuestro servicio se trata de que yo esté bien, de que a mí me pongan en donde a mí me gusta, de que me den el trato, el cargo que yo quiero tener, que me paguen como yo merezco que me paguen, y no es así. La Biblia nos enseña precisamente esto, y quiero que veamos el pasaje paralelo de los evangelios narrando esta misma escena y pudiéndonos dar cuenta un poquitico de lo que nos dice la palabra del Señor, para que usted lo entienda un poco mejor y nos demos cuenta de a qué nos ha llamado el Señor, a qué nos ha llamado Dios. Marcos capítulo 6 narra el mismo milagro, pero hay un detalle que Marcos nos ayuda a entender mejor. Marcos capítulo número 6, gloria al Señor. Marcos capítulo 6, versículo número 30. Bueno, leamos el 7 para entender mejor. Marcos 6, 7. Quiero que miremos allí lo que dice. Dice Marcos 6, 7, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Los 12 son enviados. Los mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahí vemos unos discípulos en acción, haciendo cosas para Dios. Muy bien, pero ahora sí vamos al 30. Mira el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Vuelven, acaban de llegar de la comisión, les fue muy bien. Bueno, versículo 31. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Quiénes no tenían tiempo para comer? Los discípulos. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿A qué? A descansar, a disfrutar de un buen almuerzo. Estaban cansados, estaban sirviéndole a Dios. 33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. O sea, ellos van a descansar y cuando llegan al lugar ya la gente está ahí esperándolos. Y una multitud, mucha gente. Y salió Jesús y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo y bendijo y partió los panes.
y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Entonces, Marcos me narra unos datos que me parecen importantes tenerlos aquí en cuenta, y es que los discípulos no era que estaban acostados y uy, llegó la gente, la vamos a atender. No, los discípulos venían de predicar, de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de ungirlos con aceite. Vienen de eso, y de repente, cuando ya quieren tener su descanso en un lugar desierto donde se han ido, les llega la gente, las multitudes, y el Señor se pone a atenderlos, y los está atendiendo. Y después de atenderlos, de enseñarles, les dice a los discípulos que ahora los atiendan ellos, es decir, que ahora ellos sean los que les den de comer. Pero los discípulos no tienen plata, no saben qué va a hacer el Señor, así que le dicen, pero ¿cómo lo hacemos? Es imposible. Y el Señor le dice, claro que no, tráigame lo que hayan. Y por allá entre otro evangelista dice que había un muchacho con unos panes y unos peces, 5 panes y 2 peces, y los trajo. El Señor los bendijo y se los entregó a los discípulos, y en las manos de los discípulos vieron el milagro de la multiplicación, en las manos de los discípulos. Entonces, ¿qué quiero yo que entendamos con esto? El servicio me hace parecerme a Jesús, y una de las trampas que tiene Satanás para el cristiano es que no sirva, es que no sea una persona útil para Dios, es que solamente esté esperando que alguien le dé pan, que alguien que esté en la posición de los 5,000, el que se recueste y dice, ¿a qué hora me irán a traer? ¿A qué hora me irán a servir? Eso es lo que quiere el diablo. Pero lo que quiere Dios es que usted diga, Señor, ¿cómo puedo alimentar a esta multitud? ¿Cómo puedo ayudar a estas personas que están pasando por situaciones difíciles? De pronto, imagínese que los discípulos les dicen, Señor, es que ellos tienen hambre, ¿por qué no los despide? Pero yo creo que no solamente la multitud tenían hambre, los discípulos también tenían hambre. Amén. Porque los discípulos habían estado con ganas de comer y no habían podido. O sea que yo creo que lo que les están diciendo es, Señor, despídelos para que ellos puedan ir y comer, y de paso nosotros también aquí miramos a ver qué nos hacemos, qué fabricamos, porque ellos estaban en necesidad. Pero el Señor dice, no, primero está la necesidad de ellos y luego la necesidad de ustedes. Vamos a atenderlos a ellos, vamos a darles de comer. Claro, ellos no se imaginaban que al terminar el milagro, les quedó una cesta llena de panes y pescado para ellos, para cada uno, ¿no? Y pudieron comer hasta que ya no quisieron más, y pudieron llevarle tal vez a la familia, no sé. Hubo mucha comida, pero el Señor no les dijo, sírvame y yo les voy a pagar, sírvame porque ustedes al final van a comer más que todo. No, el Señor dijo, alimentémoslos. Y yo creo que la clave del servicio es eso, porque si no, no se le puede llamar servicio. Si yo no sirvo por amor, por suplir la necesidad de otra persona, sino que sirvo porque me paguen y a ver qué me van a recompensar, pues ya no es servicio, se llama un empleo que podemos tener en cualquier lugar donde nos lo ofrezcan. Pero para Dios es diferente. Se dice, no, usted va a hacer esto no por un pago, sino por el beneficio que usted recibe para el bien de otros. Y por eso Santiago dice algo que yo quisiera recordarlo esta mañana. En el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 22, dice la Biblia lo siguiente. Santiago nos habla de que la fe sin obras es muerta, y a partir de Santiago empezamos todo este estudio que hemos tenido estos días. Pero Santiago 1:22, la Biblia dice lo siguiente. Santiago, capítulo 1, verso 22 dice, amén. Santiago 1:22. ¿Qué dice la Biblia? Exacto, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, porque aquí habla de obras, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Entonces la Biblia, el Señor nos enseña a través de Santiago que sí hay que hacer cosas para Dios. Que no se trata solamente de decir, bueno, pues yo soy muy creyente, la palabra me la sé de memoria, de principio a fin y ya. No, la Biblia dice, la mejor demostración de que usted es una persona creyente es lo que usted hace. Porque el ejemplo habla más fuerte que las palabras. Por eso Jesús fue más hechos que palabras. Él hablaba muchísimo y nos enseñó muchas cosas. Pero por ejemplo, en Juan 13, con el lavamiento de los pies, Él pudo simplemente decirle, miren muchachos, ayúdense entre ustedes, sean personas que cuando vean la necesidad del otro se la suplan y ya. Pero Él no hizo eso. Él sin una sola palabra se quitó su manto, se cogió la taza esa del agua, la toalla y empezó a lavar los pies. Y esa enseñanza sin palabras fue más poderosa que un sermón de una hora o qué sé yo. Entonces lo que Santiago dice aquí es, hermanos, usted es un buen creyente, usted escucha mucha palabra, me parece muy bien. Ahora hágala, haga una obra, póngale pies a la fe, movilice su fe hacia lo que pueda estar dentro de la necesidad de otros. Ahora muy bien, ¿por qué razón Cristo fue a la cruz? Leamos Mateo capítulo número 16. Mateo 16. Versículo número 24. Amén. Mateo 16, 24. Vamos a mirar qué dice allí la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Y si usted quiere ser mi discípulo, lo felicito, pero por favor usted tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Qué significará eso? Eso puede tener todas las explicaciones que usted se imagine, pero yo le quiero dar la interpretación que el Señor ha puesto en mi corazón. Y para entender qué es la cruz, tenemos que entender qué fue la cruz para Jesús. La cruz fue el medio de salvación, pero no de salvación de Él. Jesús no necesitaba salvación, porque Jesús era perfecto, era el Hijo de Dios. Él no dijo, tengo que cargar esta cruz porque si no me condeno y entonces me toca tan duro. Bueno, pero todo sea porque me salve. No, Él ya era salvo, Él no necesitaba nada. La cruz fue la herramienta de salvación para otros, en este caso, para nosotros. Entonces, cuando yo le digo, hermano, y cuando la Biblia dice, no somos salvos por obras, sino que somos salvos por la fe, es que a través de mi fe en el Señor yo fui salvo. Yo ya soy salvo. Pero el Señor me dice, a pesar de que usted ya sea salvo, usted necesita tomar la cruz. Amén. ¿Y qué es tomar la cruz? Pues no es fabricarme una cruz y cargármela o ponérmela, no. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz significa asumir la responsabilidad, escúcheme lo que le voy a decir, de pagar el precio por la salvación de otras personas. Porque eso fue la cruz para Jesús, el precio de la salvación de otros. Y si el Señor me dice, venga, usted quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame, lo que está diciendo es, asuma la responsabilidad
de pagar el precio que sea suficiente, orar por él, visitarlo, enseñarle, darle buen ejemplo, servirle, el precio que sea necesario para que otro se salve, eso se llama tomar su propia cruz. Y eso es lo que el Señor quiere, porque estamos pensando solamente en nosotros. Y se dice, no piense solamente en usted, piense en lo que los demás pueden recibir si usted ora por ellos, les da un buen testimonio, les sirve, les ayuda. Dicho de otra manera, eso nos está invitando a que trabajemos por lo eterno, por lo que trasciende. Marcos capítulo 10, versículo 35. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 35. Marcos 10:35. Amén. Dice la Biblia: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es el mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me parezco a Jesús cuando sirvo. No sirvo para parecerme a Jesús, no. Me parezco al Señor cuando comienzo a servir. Ahora, hay un problema entre los discípulos, y es que Juan y Jacobo quieren tener un privilegio. Quieren en el cielo sentarse uno en la derecha y otro en la izquierda, que era más o menos como ser el ministro de Hacienda y el ministro de Defensa, que era el general y el tesorero. Por lo general, eso era las personas que sentaban a la derecha y a la izquierda de los reyes. Y ellos querían eso, porque ellos pensaban que el reino de Dios o el evangelio se trata de los cargos, de los títulos. Y nosotros a veces pensamos que de eso se trata, que si yo tengo un cargo en la iglesia, entonces ahí sí estoy sirviendo. No, obviamente tener una función en la iglesia es útil y es parte del servicio, pero usted y yo tenemos que servir aunque no haya un cargo, o aunque yo no esté en el momento en el que me toca desempeñar esa función. Porque la vida cristiana no se trata de cargos ni de títulos, la vida cristiana se trata de servir. Y servir no porque me pusieron como pastor, sino porque esa es mi llamado, servir. Dice la Biblia que Jesús les dice: ustedes no pueden, ustedes no saben lo que están pidiendo. Pero los otros discípulos se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Porque de alguna manera los otros también querían posiciones importantes. Y entonces se enojaron porque dijeron: pero ellos, ¿por qué quieren ser mejores que nosotros? No, nosotros tenemos que ser mejores que ellos. Y había una competencia. Sí, porque si no hubiera habido eso, pues ellos dicen: ay, oiga, mire, los muchachos querían ser que los más importantes. Y ya, no pasa nada. Pero ellos se enojan porque ellos dicen: nosotros merecemos más esa posición que Juan o que Jacobo. Pero Jesús les dice: no se trata de cargos, se trata de servicio. Y a mí me gusta mucho lo que el Señor Jesús dice en Mateo 11, porque Él dice: mire, ustedes están trabajados y cargados, vengan a mí, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Uno se sabe ese versículo, pero ¿sabe lo que significa yugo? Era un pedazo de palo que le ponían a un buey para que se pusiera a trabajar. Y lo que el Señor está diciendo es: ustedes, el diablo les tiene la carga encima y por eso ustedes no pueden descansar. Pero vengan, yo les quito la carga del diablo, ¿y qué creen? Les pongo la carga mía para que trabajen conmigo. Lleven mi yugo. O sea, yo tengo, porque el yugo era un pedazo de palo que le ponían a 2 bueyes. Entonces el Señor dice: yo tengo el pedazo de yugo aquí, pero me falta el otro para que hagamos allí la pareja.
Entonces vengan y lleven mi yugo, háganse en la otra punta y entre los dos vamos a hacer la obra de Dios aquí en esta tierra, entre ambos. Y eso se trata la vida cristiana, no de sentarme y decir ya, Cristo hizo todo, no. Yo estoy llevando el yugo de Cristo, yo estoy llevando la carga de Cristo, que suena feo pero es verdad, por las vidas perdidas, por la necesidad de la gente, por la necesidad espiritual que viene de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy le decimos, Señor, yo quiero tomar tu yugo, tomar tu cruz, y es la carga de que otros sean salvos a través de lo que yo hago. No me voy a salvar por lo que yo hago, yo ya soy salvo, y como yo soy salvo, quiero que otros se salven a través de lo que yo haga para la gloria de Dios. Vamos a estar de pie, oramos al Señor y le damos gracias por su palabra en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias por lo que tú haces por nosotros. Gracias por bendecirnos y por guardarnos conforme a tu presencia, a tu gracia y a tu verdad. Yo te pido, Señor, que cada día tu Santo Espíritu nos siga ministrando, nos siga llenando, nos siga guardando, Dios. Hoy reconocemos que si no tenemos la responsabilidad de seguir tu labor, difícilmente vamos a poder parecernos a ti. No nos parecemos a ti porque hablamos mucho, porque predicamos, nos parecemos porque servimos. Porque cuando vemos la necesidad, actuamos. Porque cuando hay una responsabilidad, la cumplimos conforme a lo que tú nos dices. Y por eso en esta hora, Señor, te pedimos que manifiestes de tu gracia, de tu poder y de tu bondad sobre todos los que estamos aquí y los que se unen en este momento a recibir esta enseñanza. Yo te pido, mi Señor, que tu Santo Espíritu y tu gracia nos siga defendiendo, nos siga acompañando, nos siga mostrando cuál debe ser nuestro caminar, el caminar correcto, el caminar que agrada a ti. Tu palabra dice, no solamente se trata de oír, se trata de hacer. No seamos oidores solamente, sino hacedores. Y esas obras nos garantizan que somos salvos y aprobados delante de ti, Señor. Hoy queremos tomar tu yugo y llevar esa carga por la necesidad del ser humano, del que no te conoce, del que vive alejado de ti. Ayúdanos a lograrlo, ayúdanos a completar esta tarea en Cristo Jesús. Amén y amén. Y dale ese buen aplauso al Señor.